Buenos días. Egunon, a todas y a todos. Eskerrik asko por venir, por estar, por participar en estas jornadas que tendrán lugar a lo largo de toda la mañana, donde vamos a analizar esta respuesta feminista contra la violencia sexual. ¿Qué queremos desde el movimiento feminista, que venimos reivindicando, desde dónde venimos trabajando y construyendo el discurso contra la violencia sexual? Pues, ¿qué es violencia sexual? Incluso son los temas de hoy, ¿no? De esta mañana. Eulea, que es una organización feminista que viene trabajando en Nafarroa desde 2016, está comprometida con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, pues desde la violencia que se reconoce y que ya socialmente es objeto de repulsa, de indignación, de movilizaciones en la calle, la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, en todas sus manifestaciones, desde los feminicidios hasta los empujones, los insultos, las amenazas, las coacciones a la libertad, hasta la violencia sexual también en todos sus extremos, desde los tocamientos a esas miradas o también aquella violencia que consiste en te doy un beso porque quiero y me da la gana. Todas estas, y no solo la violencia sexual en su alta intensidad, son reconocidas ya hoy en día por toda la sociedad o por gran parte de la sociedad. Pero nosotras también venimos trabajando en toda aquella violencia, en desactivar todos los mecanismos de violencia contra las mujeres que hemos normalizado. Aquella que ocasiona dramas, desestructuraciones de vida para miles y miles de mujeres y millones de mujeres en toda la geografía, que es la que atraviesa el sistema prostitucional cada día. Trabajamos no solo desde la acción feminista, sino y esos espacios de denuncia pública, social, de interpelación a las instituciones, como es natural y como nos corresponde, sino para precisamente con todo ello mejorar nuestro sistema de respuesta ante la violencia sexual, que no se quede ningún fleco, que no estemos por un lado trabajando en una dirección y por el otro trabajando en la contraria. Desde la intervención directa también, no solo desde esta denuncia, sino directamente con las mujeres que han padecido, que han sufrido esta violencia en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Por parte siempre de hombres que, en lugar de relacionarse en modo de igualdad con nosotras, han decidido imponer el poder, imponer sus deseos a nosotras a través de la fuerza, por todos los medios posibles, de una manera más, ejerciendo una violencia más directa o también de modos indirectos de ejercicio de la violencia. Las jornadas de hoy pretenden, contribuir a este debate, a ser un espacio de reflexión feminista para mejorar ese acompañamiento a las mujeres en el itinerario hasta lograr una vida realmente libre de violencia. En Navarra, por eso tenemos a diferentes ponentes de diferentes disciplinas que van a aportarnos esta reflexión desde cómo mejorar la atención directa, cómo hacer una sociedad más placentera, donde se establezcan relaciones realmente de igualdad, de bienestar para las mujeres, para los hombres también. En Navarra se denuncia al menos una agresión sexual al día y más de 4 agresiones a mujeres a manos de la persona con la que mantienen o han mantenido
una relación de pareja. Esto simplemente es la punta del iceberg, ¿no? Detrás de estas cifras de denuncias hay la inmensa mayoría de la violencia sexual o de la violencia en las relaciones de pareja que no se denuncia. Y también estamos hablando de que tan solo, esto dicen los datos estadísticos, las macroencuestas del Estado, tan solo se denuncia un 12% de la violencia sexual y un 20% de la violencia en las relaciones de pareja que se ocasiona. Estas cifras no se recaban, y en estas cifras no estamos incluyendo todas las formas de violencia, estamos incluyendo tan solo los datos que se recaban desde los organismos oficiales, que no son todas las formas de violencia. Por ejemplo, las del sistema constitucional no se recaban y muchas otras que van a comenzar a recabarse en la actualidad, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, muchas las intercambios o venta de niñas para matrimonios o para tráfico de órganos, etcétera, un montón de formas de violencia sexuales que a día de hoy no se estaban recopilando datos. A partir de ahora esperemos que contemos con cifras que nos puedan esclarecer mucho mejor el fenómeno. La inmensa mayoría de esta violencia sexual no acontece en los espacios de ocio, no acontece por parte de personas de círculos extraños, sino en el entorno conocido de la víctima. Esta es otra de las cuestiones que también vamos a poner hoy aquí encima de la mesa y queríamos traer a colación, ¿no? Todo esto que ocurre, que parece que tenemos la visión de que ocurre pues, cuando los hombres han bebido, cuando nos han drogado o estamos afectadas por el alcohol y no podemos decir un sí con claridad y con rotundidad o un no con claridad y con rotundidad, sino todo aquello, toda esa violencia que es atravesada por el entorno conocido de la víctima, el amigo, el padre, el hermano, el novio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ocurre, y esto sí que es una reflexión que hacemos aquí desde ULEAC, porque hay una educación sexual y afectivo-sexual atravesada por el patriarcado, por una estructura patriarcal, por un sistema patriarcal que nos quiere sumisas, sometidas, sin capacidad de respuesta. Nos quieren como ciudadanas de segunda categoría, subordinadas al poder, siempre en manos de los hombres. Para ejercer el control sobre nuestras vidas se necesita ejercer ciertas dosis de violencia y las mujeres estamos obligadas a educarnos para soportarla y no protestar. Este es el sistema en el que estamos imbuidas y en el que nos hemos educado todas y todos, para creer que es nuestra obligación, que eso es el amor, que no eres moderna si no haces lo que hacen todas las mujeres, que se ven, por ejemplo, en la pornografía, o si no disfrutas a través de prácticas de violencia sexual directamente, ¿no? Directas, que ya identificamos como de violencia sexual. Esto es lo que nos presenta hoy en día la pornografía mainstreaming directamente. Vale, la educación no ha cambiado en nada o muy poco, va muy lento. Los cambios se producen de manera muy lenta. Mientras que tenemos programas pioneros de educación en igualdad en las escuelas, fundamentalmente en Navarra, seguimos normalizando el uso de la pornografía como herramienta de educación, seguimos alimentando plataformas, redes sociales, donde se alimenta donde se difunde, ¿no? Y promueve la cosificación y objetivación constante de la vida de las mujeres. OnlyFans, Sugar Daddies, Instagram, TikTok, la publicidad, la música, la producción cinematográfica, todo sigue bajo los mismos parámetros patriarcales de siempre. Y todo esto está educándonos a la sociedad, educando a nuestras y a nuestros jóvenes. Esta mañana vamos a contar con la participación de compañeras de primer nivel de reflexión desde el ámbito académico, desde la acción en el seno del movimiento feminista y desde la experiencia vivida en primera persona. Todas ellas tienen en común
su contribución, ¿no?, a la erradicación de la violencia machista en nuestra sociedad. Queremos daros las gracias a todas por contribuir desde vuestro ámbito a transformar nuestra sociedad para hacer posible unas relaciones de amor y sexoafectivas realmente libres, en plano de igualdad, ¿no?, que es lo que pretendemos. Como decimos en Euleac, no hay libertad sin igualdad. Si queremos educarnos y educar en unas relaciones de amor verdaderamente gozosas y de sexualidad placentera, sana y libremente ejercida, no podemos hacerlo otorgando legitimidad, decimos nosotras, ¿no?, a comportamientos de violencia sexual tales como la prostitución, la pornografía, la pedofilia, el incesto o la violencia sexual. Todo ello está contribuyendo a retroalimentar este sistema de pensamiento donde los hombres se creen con derechos a ejercer violencia sobre las mujeres, o a ocupar nuestros cuerpos, a colonizar nuestras vidas. En nuestra opinión, una relación sexual es violenta cuando el consentimiento se otorga sin deseo alguno, puesto que lo que en esta relación ocurre no es consentimiento, sino cesión, y la cesión nunca puede ser denominada consentimiento sexual. Bueno, comenzamos y ya damos comienzo a la jornada. Hoy os voy a presentar a la primera ponente de hoy, Ruth Iturbide, y la primera de las reflexiones de hoy. Ella pues, nos va a hablar de cómo contribuyen los hombres a la perpetuación, ¿no?, de unas relaciones de amor y afectivos sexuales violentas, es decir, de dónde nace y de dónde procede pues toda esta violencia y qué podemos hacer con ella. Ruth, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Es doctora, Ruth Iturbide Rodrigo es doctora en Ciencias Humanas y Sociales, licenciada en Derecho, diplomada en Trabajo Social. Es experta en género, violencia contra las mujeres y menores e intervención social desde la perspectiva de género. Es profesora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra desde hace 20 años. Ha realizado numerosos estudios sobre el tema de violencia contra las mujeres y menores a nivel internacional, nacional y autonómico. Y las mismas han sido implementadas en diferentes acciones, tanto de formación como de intervención socioeducativa con diversas poblaciones, jóvenes principalmente, pero también mujeres, profesionales de todos los ámbitos, social, educativo, psicológico y la violencia. Además, realiza acompañamientos profesionales para el abordaje de dicha violencia y también para implementar la perspectiva de género de forma transversal en la intervención, uno de los grandes retos de los equipos a nivel técnico. También cuenta con una consulta y asesoría en la que a través del trabajo psicocorporal, principalmente, y otras técnicas, el objetivo es construir un espacio para la reflexión estructural y crítica de quiénes somos, de cómo vivimos y trabajamos y, sobre todo, de cómo en realidad querríamos hacerlo. Y desde esta base construye estrategias para poder hacerlo, construir entre todas estrategias para poder hacerlo. Muchas gracias, Ruth. Buenos días, y dejarme pedir disculpas por no haberos podido hablar nada más que uno, y es que el casco en euskera es un déficit que tenemos en las jornadas de hoy, porque normalmente lo hacemos, pero hoy no hemos podido contribuir a este espacio donde consideramos en primer lugar muy importante la preservación del euskera y la difusión del euskera. Muchas gracias a todas y os dejo con Ruth. Hola, buenos días, everyone. Bienvenidas todas las personas. La idea un poco de la propuesta que me solicitaron fue abrir un poco y establecer un pequeño marco, por así decirlo, de reflexión respecto a la violencia sexual, y la idea era trabajar sobre el tema de la masculinidad hegemónica.
¿vale? Cómo esa masculinidad hegemónica luego se implementa en diferentes factores estructurales que facilitan la violencia sexual. Es decir, trabajar un poco en la parte que tiene que ver con entender que la violencia contra las mujeres, por supuesto, es estructural, pero no solamente eso, sino que hay algunos elementos que claramente hacen que esta violencia sea más fácilmente ejercible, ¿no? por así decirlo. Entonces voy a trabajar un poco en esta línea, tengo más o menos unos 40 minutos, voy a ir un poco pilas, pin. Si hay alguna cuestión, elemento, algo que digáis, esto es muy importante, es necesario, me gustaría que matizases, oye, puedes comentar algo, lo que sea, que entendamos que es una especie como de diálogo, ¿sabes lo que quiero decir? Que en ese sentido también podéis levantar la mano y decir, mira, ¿puedes hablar un poco más sobre esto? O me gustaría saber un poco más sobre esto, o quería matizar esto, o lo que sea, ¿sí? Que en términos finales, bueno, para que podamos abrir también un poco el espacio, ¿no? en este sentido. Y que, por supuesto, no puedo traer todos los factores estructurales, y voy a hablar de algunos que me parecen especialmente importantes, y sobre todo cómo esa masculinidad hegemónica y cómo esa construcción de esa masculinidad hegemónica hace que la violencia contra las mujeres se dé de manera sistemática, además contra nosotras. En general contra las mujeres y contra las niñas, y también podemos decir contra los niños. No voy a meterme en el tema de los abusos sexuales, porque no es el tema de hoy, pero sí que me parece que también es importante entender que hay mucha violencia sexual que también se da contra los hombres, porque estamos hablando de masculinidad hegemónica, no estamos hablando de todos los varones, y creo que ese debate más o menos lo tenemos todas encauzado. Digo, pero no me voy a meter tanto con estas cuestiones. Vale. ¿Preparadas? Pues al lío. Muy bien. Vale, si hablamos un poco de marco de análisis o de dónde podemos partir cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pues es fundamental hablar de las relaciones de poder. Y me diréis, ¿esta dónde se va tan lejos? ¿No? Pues es que la violencia contra las mujeres está basada en las relaciones de poder, y esto es necesario que lo nombremos y que lo tengamos claramente presente. Y además esas relaciones de poder se dan en todos los ámbitos de nuestra vida, pero específicamente y de una manera más ostensible dentro del ámbito relacional. Y tiene que ver con el tema de los vínculos. Y si os fijáis, dentro de las teóricas feministas, el tema relativo a las relaciones ha sido un tema en el que nos ha costado muchísimo más tiempo, no solamente teorizar, que también, si no tengo lugar, ya lo hice en su momento, pero me estoy refiriendo a que sí que es verdad que hemos conseguido muchísimos más avances en otros ámbitos que no en el tema vincular, ¿no? Que está relacionado con las relaciones afectivas que tenemos con hombres. Y en términos generales pueden ser nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos, los novios si sois heterosexuales, ¿no? Y en términos generales, los colegas, ¿no? Es decir, que tenemos un vínculo. Y en ese vínculo nos jugamos muchas cosas, porque hay bastantes modificaciones que llevamos a cabo cuando hay afecto en la relación que tenemos con los hombres. Es decir, que las categorías analíticas que tenemos súper claras mentalmente, luego cuando se junta con lo emocional es muchísimo más fácil establecer dudas, cuestiones o volver a los modelos de pensamiento o a los indicadores de pensamiento un poco más patriarcales. Y esto nos pasa en nuestras relaciones con nuestros colegas, y nos lo cuentan las chavalas de la última investigación que hemos hecho sobre violencia sexual en mujeres jóvenes, y te dicen, claro, es que en principio si es fuera del pueblo y viene un tío y hay una agresión, pues paramos la música, ¿sabes? No hay ningún problema. Pero claro, si es una de mi cuadrilla, igual es ella la que se ha confundido, ¿no? Es decir, que esa idea que tenemos muy clara, ¿no? En la parte que tiene que ver como el abstracto, luego lo concreto, cuando nos atraviesa la relación personal con los hombres, pues en términos generales se ve en ese sentido, bueno, nos da más dificultosa o se ve mediada, por así decirlo, dejémoslo en algo más objetivo, ¿no? Por esta dinámica. Y eso también nos pasa en las cuestiones que tenemos que hacer intervención, si es de mi pueblo, si no es de mi pueblo, si es de mi valle, si no es de mi valle, si es de mi familia, si es conocido, si no es conocido, y entonces claro, es ahí donde tenemos lo que podemos denominar los grises. Y es un poco de esto de lo que quiero hablar también, ¿no? De esta parte que tiene que ver con que hay algunas cosas en violencia sexual que están súper claras y que todo el mundo tenemos súper claro, que una violación es violencia sexual, y hay un montón de comportamientos que también son violencia sexual, que lo dice la ley y que nos hacen sentirnos violentadas, pero que en términos generales en muchas de las ocasiones no identificamos o consideramos que son denominados, no los denominamos de baja intensidad, que no me termina de conocer mucho esto, pero bueno, le podríamos dar una vuelta, ¿eh? Digo que parece que las cosas que sí, pero luego en realidad es a veces no. ¿Vale? Digo para tenerlo un poco como claro. Y también podemos decir bueno, que sí que es verdad que socialmente hemos tenido una situación de transformación, ¿no? Respecto a la violencia sexual, luego ya veremos, la situación de polarización. Sí que ha habido algunas transformaciones, pero también ha habido muchísimas resistencias, ¿no? En las relaciones entre los hombres y mujeres, específicamente en las relaciones.
de pareja, las afectivos sexuales. Me da igual si son de una noche, de 7 años, 15 años, 30 años, evidentemente tienen características distintas, pero efectivamente tenemos que empezar a pensar que también es verdad que pese a los cambios sigue habiendo muchísimas resistencias, y esto es un poco lo que quiero traer como a colación, ¿no? Obviamente, en estas circunstancias necesitamos hablar de estructuras patriarcales y necesitamos hacer el análisis de la violencia sexual dentro del marco, por así decirlo, feminista, ¿no? Porque esta estructura patriarcal favorece la desigualdad en lo material, en la parte que tiene que ver con lo económico, la autoridad, pero también en lo simbólico, ¿no? En esa manera que tenemos de vernos, ¿no? Y que tienen socialmente de vernos también, y cómo esto se construye. Y también, sobre todo, algo que Susana Cobas trabaja, que tiene que ver con las posiciones existenciales desiguales, ¿no? En el caso de los varones centrales de autorreferentes y en nuestro caso obviamente no. Y desde ese lugar, que es un lugar absolutamente y radicalmente central, y es efectivamente ahí donde tenemos que trabajar, también en la intervención, es ahí donde se construye la parte que tiene que ver con el modelo de sexualidad hegemónica, el modelo relacional hegemónico, la parte que tiene que ver con la construcción del consentimiento, porque si tú eres un ser central y autorreferente, la parte que tiene que ver con el acercamiento que tú tienes al consentimiento es distinto que si eres un ser no central y no autorreferente, o sea, si eres un ser marginal y no autorreferente. Obviamente las posiciones estructurales condicionan muchísimo la manera que tenemos de gestionarnos en el mundo, no solamente de vivirlo y encarnarlo, sino también de gestionarnos dentro del mismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hablando de las relaciones de poder, es importante ver que los procesos de socialización, ¿no? Esta idea de cómo hombres y mujeres hemos sido socializados de manera divergente, configuran efectivamente nuestras identidades de género, en el caso de las mujeres como seres para los demás, en el caso de los varones como seres para sí mismos, y esto evidentemente condiciona la manera en la que tenemos de relacionarnos, y también y sobre todo en el vínculo. Y además genera simetrías, porque genera jerarquizaciones, y en ese sentido también establece patrones de dominación masculina que son como muy claves. Tenemos desde los micromachismos hasta la generación, ¿no? El régimen de verdad de Foucault, la violencia simbólica de Bourdieu, es decir, tendríamos varias estrategias que efectivamente los vínculos se dan y tienen, por así decirlo, lugar, ¿no? Y esto evidentemente condiciona las relaciones socioafectivas. Entonces, claro, es muy importante entender que necesitamos socializar la responsabilidad de la violencia contra las mujeres y responsabilizar socializar la responsabilidad de la violencia sexual, y evidentemente aquí son centrales los varones. Esta es una realidad, porque en términos generales la mayoría de las personas supervivientes somos mujeres y la mayoría de los agresores son varones. ¿Eso significa que todos los hombres? Pues no, eso significa que no todos los hombres, pero la mayoría de los hombres que tienen masculinidad hegemónica están socializados para ejercer violencia contra las mujeres, y entonces evidentemente son ellos los que los van a ejercer. Esta es una realidad estadística innegable, por así decirlo, ¿vale? No solamente los diferentes estudios que hemos llevado a cabo, sino también en términos generales en las diferentes situaciones. Entonces, bueno, como hacemos análisis estructurales hay que entender cómo es esto de la violencia contra las mujeres, que la violencia contra las mujeres efectivamente no se da en el limbo, sino que en términos generales ya dentro de sociedades que están atravesadas por el patriarcado, ¿no? Es además global, que se da en todo el mundo, y entonces por lo tanto también se va a dar en nuestras organizaciones, también se va a dar en nuestras sociedades, también se va a dar en nuestros pueblos, y también se va a dar en nuestros colectivos en los que militamos, y también se va a dar en las relaciones interpersonales que tenemos con los varones. Porque es igual alguna de vosotras os imbuye un rayo de igualdad, sabéis a lo que me refiero, esas relaciones, pero en general a las más normalicas lo que nos pasa es que efectivamente nuestras relaciones están atravesadas por el poder, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ser conscientes de que esto es así. Y sí que es verdad que además de ser global, que pasa a todo el mundo, además de ser estructural, la violencia contra las mujeres es transversal. ¿Y eso qué significa? Que hay algunas mujeres que les pasa un poco más, ¿no? Y aquí tenemos a las mujeres racializadas, y aquí tenemos a las mujeres menores, y aquí tenemos a las mujeres sáficas, y entonces tenemos algunas mujeres a las que les pasa específicamente más. Porque hay factores estructurales, ¿no?, asociados a la interseccionalidad, que facilitan que haya más violencia, ¿no?, o mayor intensidad de violencia frente a algunas mujeres que frente a otras. Es decir, en términos generales, las menores, ¿no?, tienen muchas más, o sea, ser menores es un factor de riesgo, de hecho, para vivir violencia sexual, porque a las menores las agreden desde personas mayores con los abusos sexuales en la infancia, ¿no?, familiares, gente súper conocida, súper cercana, padres, abuelos, el novio de la madre, lo que sea, ¿vale? En términos generales, gente muy, muy cercana. Pero también las agreden menores de su misma edad en la escuela, en los bares, en el ocio, en los parques, en la vuelta del autobús, y también además las agreden señores mayores, o sea que en términos generales efectivamente podemos afirmar que ser menor es un factor de riesgo. Y les pasa más a las menores que a las mujeres que somos más adultas, ¿no?
o les pasa más a las racializadas. ¿Por qué? Por todos los mitos asociados, ¿no? Además, respecto a determinadas racializaciones, las mujeres son más calientes, las latinas son más sumisas, es decir, que hay una parte de racismo también inserto en esto que es bastante interesante. Entonces son mujeres en muchas de las ocasiones que son consideradas estructuralmente más abordables y en ese sentido viven mayores situaciones asociadas a la violencia. O las áficas, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, que se enrollan en los bares y les dicen en plan, no quieres hacer un trío, me quiero meter, aquí lo que falta es una buena polla. Es decir, que en términos generales también viven situaciones que aquellas mujeres que son heterosexuales, pues en muchas de las ocasiones no se evidencian, ¿no? Entonces, bueno, digo, para que tengamos en cuenta también esta parte. Claro, ¿qué podemos decir de la violencia sexual? Bueno, pues que tiene sobre todo una alta funcionalidad, o sea, que le sirve muchísimo al sistema, y que le sirve al sistema para someter a las mujeres y que le sirve al sistema también para sus cambios, ¿no? Y en términos generales, la parte que tiene que ver con el heterosexual condiciona muchísimo nuestra experiencia vital y en muchas de las ocasiones limitan nuestros derechos, porque llevamos a cabo muchísimas prácticas para protegernos, volver a casa antes, quedarnos más rato esperando a nuestras amigas para volver juntas, vestirnos de determinada manera, no vestirnos de otra. Es decir, llevamos a cabo muchísimas acciones que están un poco desenfocadas porque el foco está en hombres que son desconocidos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que son los agresores que llegan en el portal e intentan agredirte sexualmente en el portal. Pues lo siento romper con el mito, pero en términos generales pues no, son bastante conocidos en el 89% de los casos y tenemos muy poca información y muy poca formación para protegernos respecto a estos hombres que nos agreden, que son los más cercanos. Y entonces, en ese sentido, cuando eso sucede, tenemos una situación de shock bastante importante y en términos generales nuestra respuesta suele ser un poco de parálisis y un poco más tardía, es decir, que tiene un cierto retardo. ¿Por qué? Porque nos resulta absolutamente y radicalmente inconcebible que gente con la que tenemos vínculo y gente a la que queremos nos haga ese tipo de cosas. Entonces, de repente es como en plan, ¿pero qué hace? No puede ser, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Como hemos sido socializadas en la hipervigilancia, giramos el foco y decimos en plan, ¿qué he hecho yo? ¿No? Me he comportado de esta manera, le he dado aún más, y entonces en términos generales se entienden como malentendidos, que no es un malentendido, que tiene que ver con la estructura, ¿no? Asociada a las relaciones de poder. Y entonces por eso mismo necesitamos análisis estructurales, que es la propuesta que traigo, y la parte que tiene que ver con abordajes integrales. Y pensar en las relaciones de poder, ¿por qué? Porque es una violencia que es sistemática, porque se ejerce contra mujeres y niñas, y esto no lo hacen sujetos aislados, que están locos, que consumen, que se drogan, ¿no? Que hay un montón de tíos que se drogan, oye, y no violentan a las mujeres, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? Que no es razón sine qua non, ¿no? Y entonces, en términos generales, no son sujetos aislados, sino que en muchas de las ocasiones ni inadaptados, ¿no? Ni agresores que están fuera de la comunidad, inmigrantes, sevillanos, ¿no? Sino que en términos generales están bastante insertos en nuestra lógica cotidiana, ¿no? Y en ese sentido en nuestras relaciones afectivas. Y también decir que la violencia sexual no está relacionada con la sexualidad es otra cosa. La sexualidad, porque se ejerce esa violencia en el ámbito de la sexualidad, pero la sexualidad es otra cosa. La sexualidad es placer, disfrute, gozo, negociación, yo te pido, tú me das, yo te doy, yo te... ¿no? En términos generales, vamos, lo que viene siendo disfrutar, ¿no? Entonces, nada que ver con la violencia. Y entonces es necesario estructuralmente separarlas, porque en términos generales, ahora mismo, sobre todo asociado al porno mainstream, tenemos una fijación y un sobreacoplamiento de la violencia y la sexualidad que necesitamos separar radicalmente, ¿sí? Porque si no, en términos generales, entendemos que eso forma parte del propio proceso de aprendizaje, incluso de lo deseable, ¿no? Que eso, en términos generales, pues genera muchísimo control y situaciones de dominación, ¿no? Entonces, bueno, esa violencia sexual evidentemente expresa una estructura simbólica y trabaja sobre la dinámica dominación-sumisión, ¿vale? Sobre la jerarquía entre hombres y mujeres. Y como dice Rita Segato, me parece que es bastante interesante lo que ella plantea, coloca a las mujeres en su sitio, rapidito, en términos generales te hace saber claramente que eres vulnerable, estructuralmente, ¿vale? Pero te hace sentirte vulnerable, es decir, que lo encarnamos, esa vulnerabilidad estructural a la que nos someten, y en términos generales no solamente eso, sino que reafirma la posición respecto a otros hombres y en muchas de las ocasiones somete también a otros hombres a través de la violencia que se ejerce contra sus mujeres. Esto, la parte que tiene que ver con la violencia sexual dentro de las guerras, lo que está pasando ahora mismo en Gaza, es un ejemplo súper claro también, lo que ha pasado en Ucrania, o sea, en términos generales esto es bastante habitual, ¿no? Y que en términos generales la violencia sexual está inserta dentro de nuestro día a día, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos actualmente? Pues actualmente lo que nos encontramos es
Pues una situación bastante compleja, esa es la verdad, ¿no? Con discursos que son bastante instagramers y bastante tiktokers y que en términos generales no hablan o no recogen la complejidad que estamos teniendo en este momento, ¿no? Y entonces tenemos una situación, ahora mismo lo estamos viendo, ahora mismo estamos haciendo una investigación sobre la violencia sexual desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Y tenemos ya resultados ostensibles respecto a la falta de interés, ¿no?, que ellos tienen en la violencia sexual, porque en términos generales no se sienten muy interpelados estructuralmente, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que ahora mismo estamos trabajando, por así decirlo, con un marco, ¿no?, de análisis en el que más o menos tendríamos un 5%, más o menos, estos son todas estimaciones, ¿eh? O sea, que no hay que tomarlas de manera rígida, sino más o menos estimaciones de un 5% de hombres que están trabajando en relación a la igualdad, que se están reconstruyendo, ¿no? Lo que podemos denominar masculinidades hegemónicas críticas, por así decirlo, es decir, hombres que cuestionan el privilegio y todo lo demás. También tendremos otras masculinidades que sí que es verdad que no podemos denominar feministas, que sí que es verdad que se trabajan a abrazarse más, estar más tiempo juntos, hablar sobre las opresiones que les ejerce el patriarcado, pero que eso no modifica mucho las relaciones que tienen con las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, se llaman masculinidades que me viene súper bien que esos hombres se trabajen a sí mismos, pero que eso no cambia la relación que tienen con nosotras. Entonces, en términos generales, eso tampoco acompaña mucho el proceso de transformación social respecto a la violencia, ¿no? Y en este caso la violencia sexual. Pero bueno, tendríamos más o menos un 5% de estos hombres que están en grupos de hombres trabajando un poco el tema de la igualdad y la reconstrucción. Tendríamos más o menos un 10%, un 12% de hombres que están más o menos en la banda que podemos denominar derechos humanos, ¿vale? ODS. Que en términos generales sí que es verdad que la igualdad aparece, pero que igual no es su razón principal, ¿vale? Sino que son antirracistas, que son ecologistas y de fantasía, ¿eh? Pero que en términos generales no son o no trabajan específicamente el tema de la igualdad, pero sí que están más cercanos a discursos que están relacionados con esta parte. Contaríamos después con un 25% más o menos de discursos claramente reactivos, ¿no? Y que tiene que ver con esta rearticulación discursiva de la que habla Nerea Garjola, ¿no? Que sí que es verdad que tenemos hombres y sociedad en general, sobre todo mujeres, que están en un posicionamiento muy crítico respecto a la violencia sexual, que el consentimiento nos amplifica, ¿no?, algunas dinámicas asociadas a la parte que tiene que ver con ser sujetos deseantes, luego ya veremos qué es lo que le está pasando un poco al consentimiento, pero en términos generales no, es decir, que sí que hay más, la gente tiene más conciencia sobre qué es violencia sexual o qué no es, todo esto entre comillas, porque es muy entre comillas, porque no podemos extender lo que vivimos en nuestra isla de gente cercana a la parte que tiene que ver con la sociedad en general, porque esto no funciona así, ¿no? Pero bueno, más o menos tenemos discursos un poco más amplificados en ese sentido, pero luego tenemos rearticulaciones discursivas que sería con una representación bastante importante, que sería más o menos el 25% de los hombres, ¿vale? ¿Y qué es lo que critican? Pues fundamentalmente pues, que las mujeres son malvadas, quieren arruinar la vida a los hombres, quieren vengarse, ¿no? Esta parte que tiene que ver con la conspiración femenina, cuestionan por supuesto el feminismo y a las feministas, feminazis, nos insultan, ridiculizan nuestras prácticas, nuestras acciones, y también en muchas de las ocasiones hablan sobre todo, se colocan en una posición victimista, que esta parte también es como muy importante y es muy fácilmente detectable en sus propios discursos, que tiene que ver con todo el tema de que están desprotegidos por leyes asociadas a la violencia, ¿no? La ley de violencia o la ley de la garantía de libertad sexual o la ley de igualdad, ¿no?, que en términos generales esta ley dice que les discrimina y luego en términos generales se posiciona en una cierta como desventaja, ¿no? Y en muchas de las ocasiones incluso niega la violencia contra las mujeres, ¿no? Y en este sentido lo que tenemos es una vuelta en situaciones de crisis, en este caso tenemos una situación de crisis de valores bastante importante, tenemos una vuelta y una rearticulación en discursos que son muy conservadores, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos detectando. Entonces tenemos un 5%, tenemos un 10-12%, tenemos un 25% y luego tenemos una masa gris, que es con la que sería de interés empezar a trabajar o trabajar de manera más intensificada, que esa masa gris hasta ahora había estado bastante, hasta hace más o menos 10 años, una cosa así, había estado más escorada hacia posiciones más igualitarias, pero ahora mismo el escoramiento, preocupantemente, está dirigiéndose hacia lugares algo más, por así decirlo, algo más reaccionarios, ¿no? Y en ese sentido esa masa gris que tenemos empieza a compartir en muchas de las ocasiones discursos que están relacionados con posicionamientos de la manosfera o la fachosfera, ¿no? Esos hombres que podemos denominar machirulos en términos generales, pero bueno, en un machismo colaborativo de alta intensidad, que asocia también a posicionamientos
también de la fachosfera, que es más manofachosfera, por así decirlo, ¿no? Sería algo un poco más grande en ese sentido. Y por eso he traído algunos vídeos para que podamos ver posicionamientos, porque en muchas de las ocasiones nos encontramos con esta complejidad, ¿vale? Y que muchas veces decimos, no, solamente les pasa a los y las jóvenes, pues que no es verdad, o sea, y nos pasa también a las personas adultas, ¿no? Y os traigo algunos ejemplos, no, vamos, que podéis encontrar de estos a tope en cualquiera de los plataformas. Estoy a favor del feminismo y de la igualdad de las mujeres, a mí me parece lo mismo. Pero no. Otra cosa es lo que... ¿Sabes qué significa feminismo? Igualdad entre... No. Feminismo, su de origen, se describió como movimiento político-social de impulso a la mujer en derechos y libertades. ¿Fuiste al 8M? Sí. ¿Por qué? De todo lo que porque estoy a favor de la igualdad de las mujeres. ¿Y en qué no hay igualdad hacia las mujeres en España como para ir a una manifestación a reivindicar algo? No me voy a poner aquí a discutir... No, pregunto. ¿Tú vas al 8M? Que es una reivindicación de algo, ¿no? ¿Qué reivindicabas en el 8M? La igualdad. ¿Y en qué falta igualdad? Pues en muchas cosas. ¿Me puedes decir una sola? En el trabajo, para empezar. ¿Dónde hay falta de igualdad en el trabajo? Cuando pagan a las mujeres... ¿Sí? Pues, ¿Cuándo pagan? cuando pagan, ¿A qué te refieres? coño, el salario y todo eso. ¿Pagan menos a una mujer que a un hombre? A veces sí, ¿En el mismo trabajo? a veces sí. ¿Me puedes dar un solo ejemplo? Que es ilegal, son delitos. Bueno, claro, hay una parte que tiene que ver con este posicionamiento, ¿no? En términos generales, bueno, este señor tiene 2,5 millones de seguidores, ¿sabéis a lo que me estoy refiriendo? O sea, que en términos generales, ¿qué es lo que él hace? Bueno, lo primero que él está utilizando, o sea, bueno, lee un poco, esto para empezar, que creo que es importante, ¿no? Esto de leer y conocer, ¿no? Pues estos señores leen poco. Y en términos generales hacen afirmaciones que científicamente no pueden sostenerse, que esta parte también es interesante, ¿no? Y en muchas de las ocasiones son bastante egoicos, bastante autorreferentes, ¿no? Y en términos generales con muy poca autocrítica. Él está tomando una conceptualización de la violencia, o sea, de la igualdad, ¿no? O del feminismo, que en términos generales ni tan siquiera la RAE, que es bastante casposa respecto a la defensa, ¿no?, de los derechos de las mujeres, está estableciendo actualmente. En lo que está yéndose es a orígenes, ¿no?, interpretativos, científicos, que en muchas de las ocasiones son bastante misóginos de partida. Y luego también es bastante interesante cómo ellos juegan este tipo de juegos, ¿no? La parte que tiene que ver con no dejar hablar, no dejarse defender, ridiculizarla, o esta parte, ¿no?, de establecer la relación de poder y en muchas de las ocasiones incluso la corporalidad bastante violenta. Es esto a lo que nos estamos refiriendo con masculinidades hegemónicas, ¿no? Es decir, este tipo de pautas asociadas que él la tiene supernaturalizada y a él le parece que le está haciendo una entrevista. ¿Entendéis a lo que me estoy refiriendo? Entonces, claro, estamos partiendo de lugares que son muy distintos en este sentido. Este es otro de estos señores, junto a estos dos ínferes. La violencia de género, por ejemplo, de hecho, es la génesis de toda esta estupidez que estamos viviendo hoy por hoy, que es cuando se empezó a dividir los derechos entre las mujeres y el resto. Y digo el resto porque los niños, por ejemplo, no tienen los mismos derechos que las mujeres adultas. Y yo qué sé, macho, el tema de todo esto es que se han pillado ellos mismos, o sea, se han acabado mordiendo ellos mismos la cola, ¿sabes? Porque al separar los derechos del hombre y de la mujer y hacer que la mujer tenga más derechos, y luego sacar una ley como la ley trans que permita a cualquier hombre hacerse mujer, entonces cualquier hombre... Sí, tiene sentido para hacerse mujer. Claro, porque tendrá los derechos. Entonces, ¿para qué habéis sacado la ley? Y que encima, realmente, o sea, de número, ha habido más hombres que se hacen mujeres que mujeres hombres. Se supone que si tú, ante la ley como mujer, no tienes los mismos derechos que el hombre, estará más incentivada la mujer a hacerse hombre que el revés. Fíjate, en personas con disforia de género. Bueno, y ahora tienen, imaginaros, porque tienen 12 minutos hablando de esto, no sé a lo que me llevo, hablando como en esta línea. Él, de hecho, intentó hacer un cambio de sexo y, por supuesto, las criaturas tienen más derechos
que las personas adultas, porque en términos generales es el bien jurídico protegible mayor que existe en nuestro régimen garantista, ¿entendéis a lo que estoy refiriendo? Entonces tampoco conoce muy bien de lo que está hablando. Pero si os fijáis, estos discursos calan de manera ostensible, no solamente en la población joven, sino en la población en general, ¿no? Y ahora os voy a poner otro ejemplo que me parece también bastante interesante en esta parte que tiene que ver con el trabajo de las masculinidades, por cómo estos hombres masculinos entienden posicionamientos de lo que llamamos la stratwife, ¿no? O lo que podemos hablar de las mujeres de alto valor. La stratwife, él habla sobre el Rolo y él no entiende por qué a Rolo se le critica. Sí que es verdad que Rolo sería tan criticable como Red Pill o como otros tiktokers o como otros youtubers, ¿vale? O sea, que en términos generales ni más ni menos criticable. Pero hay una parte que tiene que ver con cómo se ha construido, ¿no? Específicamente las nuevas stratwife, ¿no? Que es un discurso que ya conocemos, que se parece mucho a las mujeres de los años de las entreguerras, ¿no? Cuando las mujeres debían volver al hogar después de haber estado trabajando en las fábricas sustituyendo a los varones, ¿no? Y entonces se generaba esta idea de esas mujeres con esos vestidos color pasteles haciendo cookies en casa. Bueno, pues estos discursos ya los conocemos porque tenemos 200 años de historia y de pensamiento crítico feminista, ¿no? Entonces, en términos generales, es como es bastante interesante ver cómo ese discurso se rearticula de una manera muy moderna, ¿no? en una chica que es bastante joven, que tiene un cuerpo físico bastante lolita, que en términos generales cumple con el canon estético, con la vestimenta, incluso con la voz, ¿no? Que en términos generales me da igual si es un personaje, si lo ha forzado o si no lo ha forzado, no me importa, obviamente, si tuviese tiempo para analizarlo, ¿no? Más detalladamente, pero que en términos generales es bastante interesante cómo estos varones hacen análisis sobre el Rolo, ¿vale? Ya no Rolo, que ya sabéis, sino cómo ellos analizan el Rolo. Y entonces el Socas, que es otro gran sujeto de esta línea del 25%, habla sobre el Rolo. Y me voy a meter en un berenjenal hablando de esto, pero me la pena absolutamente, porque acabo de ver que sigue siendo tremendo. He dicho que se hizo viral esto. Hay una chica que se dedica a hacer vídeos en internet en su Instagram, ¿vale? No sé si en TikTok también. Y le gusta mucho cocinarle cosas a su novio, ¿vale? Le cocina un montón de cosas súper chulas a su novio. Y la tía se hizo muy viral hace unos meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace mucha gracia que la tía se curra muchísimo los platos. Y es el plan que ella no compra nada prefabricado, sino que lo fabrica ella todo. Ella cuando su novio queda con sus amigos para tal, y todos los comentarios son en plan, botón de Pablo no la cagues, ¿por qué siempre hace lo que Pablo quiere? No le pediría a Pablo para el precio de la vivienda. Bueno, son cosas de meses, ¿vale? Atentos al vídeo. Pablo quería que ganáramos la Eurocopa. Es que además habla como si fuese Blancanieves. Se pregunté a sus amigos a ver el partido y decidí hacer un picoteo español para apoyar a la selección. Primero hice unas croquetas de jamón y de cocido. Trituré toda la carne que me había sobrado del cocido que hice ayer y se lo eché a una bechamel. Después también hice una de jamón y lo dejé reposando 8 horas en la nevera. Mientras tanto me puse a hacer las migas, cortando el pan duro que hice el otro día y hidratándolo con agua y sal. Lo dejé varias horas en la nevera y me puse a freír la pan hasta que quedó así. Y después volví a añadir el líquido. Entonces me puse a hacer la receta porque se me ocurrió que podía rellenarlos con un bocata de calamares. Hice la masa y la dejé reposando una hora. Mientras tanto me puse a hacer el ravioli y los calamares adobados con harina de garbanzo. Saqué entonces la masa de bolitas pequeñas, las estiré y las hice a la plancha. Después las abrí y las rellené con los calamares y el ravioli. Entonces me puse a hacer la tortilla. Corté las patatas en trozos, las poché durante 2 horas y las añadí con 4 huevos. Le añadí parmesano, paprika y miel. Después lo mezclé en la sartén y lo cogí un poco. Le di la vuelta y ya estaba listo. Luego me puse con el postre. Quería hacer unos filipinos blancos, así que primero hice la masa y entonces estiré la masa y fui cortando la los bañé en chocolate blanco y los dejé secar. Mientras tanto volví las croquetas y las freí. Lo miré todo súper bonito y ya era hora del partido. A los chicos les encantó, sobre todo las croquetas y la tortilla. No dejaron absolutamente nada y obviamente ganamos. No, lo que juega esta tía no tiene sentido. Empezó... ¿Qué? 2 días antes de la Eurocopa a preparar la cena de la Eurocopa. Y se la ha pelado a esta mujer. Bueno, hasta aquí, pues todo bien. Una ensalada, que le gusta la cocina, que quiere a su novio y que le prepara una cena y que la verdad es que hay mucho meme porque la tía se curra una barbaridad. O sea, se le ocurre una barbaridad, las comidas y la cena.
Y yo entiendo esos memes y ese cachondeo, porque es normal, aquí se le ocurre un montón, y bueno, yo entiendo que haya gente que haga memes con de rollo, vamos, tienes que empezar 4 días antes, oye, si quieres preparar una empanada, ¿cuándo empiezas a comer pan? 3 meses antes del día. ¿Qué es lo funable de esto? Porque yo no sé bien qué es lo funable. Bueno, lo funable os lo voy a enseñar ahora. Yo siempre me considero feminista, si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No me considero mujer sumisa. ¿Te dicen por la calle eso? Sí, me gritan esclava, no te queremos aquí, es cosas muy... Qué tremendo, ¿no? Sí, es muy raro, que Pablo solamente le pide cosas para comer para que le dejen paro unas horas. Esto es muy heavy, que el grupo Irene Monterista y el grupo feminista considere que una mujer a la que le gusta la cocina le prepare cosas a su pareja, con amor y con cariño, sea algo que la haga no formar parte de su grupo, es probablemente uno de los mayores caos sociales de la sociedad española de las últimas décadas. Esa es la explicación que él da, ¿no? O sea, en términos generales es bastante interesante esta parte que tiene que ver, que desde la masculinidad hegemónica hacemos análisis discursivos, ¿no? De lo que pasa con Rolo, me parece que es bastante interesante lo que él trae a colación. Que a él le parece súper normal que vaya una mujer 2 días preparándoles la comida para los señores que vienen a casa, que además son adolescentes, se van creciendo, son bastante jóvenes, o sea, adolescentes tampoco, pero, en fin, ¿no? En términos generales, que a él esto le parezca la cosa más normal del mundo. Claro, esto está relacionado un poco con todo el tema de los estilos de vida, ¿no? Y entonces, en términos generales, las mujeres, para ser independientes económicamente, habitualmente, si no eres millonaria, pues en términos generales tienes que trabajar de manera remunerada. Y entonces, claro, no lo sé si a vosotros os da tiempo a preparar la pasta en casa, ¿no? O sea, es decir, hacer la propia pasta en casa y no comprarla de bolsa, ¿no? Porque si trabajas de manera remunerada 8 horas y además tienes que dormir unas horas pues más o menos adecuadas, ¿no? Pues es bastante difícil que esto se pueda hacer. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿Por qué he traído esto? Porque esto es efectivamente lo que se ve y estos son los discursos asociados a la masculinidad, ¿no? Y es desde este lugar desde el que se piensa. Incluso podemos tener otro tipo de discursos. No somos un cojín de Ikea, que no duermes encima de mí y me voy desgastando y después de 40 usos yo soy de segunda mano y me revendes por la mitad de precio. O sea que mi cuerpo no se desgasta por estar acostado con alguien. Encima yo creo que toda esta terminología lo que está escondiendo es una tía que tiene un montón de relaciones más que tú, lo que tiene más experiencia que tú, y te cagas. Total. Porque las mujeres sabias y empoderadas acogen, y por tanto hay que relegarlas a lo más bajo de la sociedad, que es, con perdón la palabra, es lo que se utiliza para desprestigiar absolutamente a la mujer que tiene poder y que tiene experiencia y que sabe. La serpiente de la Biblia, Lilith de los otros, lo que te pongas, la bruja, la que sea que haya dicho, ah, no, que yo sé, cuidado, acojo. Más que nada, porque saben. Lo primero que saben es que el niño sufre. Y esto no es una tontería, pero no lo es. El niño sale por aquí. Mío es. Si es tuyo de tu primo, eso hasta que no se invente la... Es que esto tiene que ver, ¿no?, con una mezcla de discursos variados y en muchas de las ocasiones que están bastante interrelacionados. Es a esto a lo que me refiero con la complejidad. Porque socialmente lo que estamos escuchando son todos estos discursos de manera constante mientras hacemos así. ¿Sabéis a lo que me refiero? Y el algoritmo es una cosa muy loca, porque claro, preparando la sesión yo voy buscando y ahora solamente me aparecen estos señores. Entonces a lo que me estoy refiriendo, ahora mismo tengo en el algoritmo y entonces me salen todos estos señores nachirulos de la manosfera en mi algoritmo. ¿Por qué? Porque mi algoritmo ha detectado que a mí esto me interesa. ¿Me explicó? Y entonces me replica. Y tenemos, además de estos señores, además de estos discursos que son, por así decirlo, intermedios, tenemos otros discursos. Los hombres no tenemos miedo a que nuestra mujer nos llore para que luego otras mujeres abusen de nosotros. ¿A qué no? A los hombres no nos mandan carreteras por privado una desconocida en redes sociales. Los hombres no tenemos miedo a pasar por delante de una obra de construcción. Los hombres no tenemos que llevarle el apellido de nuestra pareja cuando nos casamos, como pasan los países anglosajones. Los hombres no tenemos miedo a que un juez nos humille públicamente cuando denunciamos acoso o agresión. Los hombres no tenemos miedo de que nos conozcan como el marido de y que nuestros logros sean menospreciados o atribuidos a nuestra apariencia o conexión en lugar de nuestro talento. No tenemos miedo a recibir ayuda de una vecina en una mudanza. No tenemos miedo, por ejemplo, a que cualquier vehículo disminuya la velocidad cuando pasa de lado.
No tenemos miedo a tener un fontanero, el del gas, o el internet, o de la candela, y Y va hablando de situaciones que les dan miedo a las mujeres. O desde el ámbito jurídico, otras propuestas. Por la baja, ninguna resolución judicial le exige nunca una resistencia heroica, ni tampoco se parte de la premisa que algo estará buscando con la violencia. El magistrado Joaquín Bosch lo deja claro. Cuando un hombre denuncia un atraco, nadie le pide que se resistiera heroicamente ni se le acusa de buscar algo. Pero cuando una mujer denuncia una agresión sexual, la duda y la sospecha son automáticas. El caso de la denuncia de Jenny Hermoso por el beso de Luis Rubiales vuelve a poner de manifiesto que lo esencial para que haya una sentencia condenatoria será que se acredite o no que dicha conducta fue realizada sin consentimiento. Por tanto, estará de sobra que se juzgue a la denunciante sobre su conducta posterior a los hechos, como ha sucedido demasiadas veces en las más diversas actuaciones judiciales. Mi actitud de cómo esté no quita lo que yo siento. No tengo ni que estar llorando en una habitación ni haberme tirado al suelo cuando pasó el acto para dar a entender que eso no me gustó. Hay que desterrar de nuestros juzgados la exigencia de una resistencia heroica a los denunciantes. Hay que desterrar la suposición general de que las mujeres cuando denuncian en el fondo siempre están buscando algo, con lo cual se niega su credibilidad. Y hablamos sobre esto. O campañas. Es un desastre. No es así. Es un baile. No es un sí. Es una copa. No es un sí. Es una falda. No es un sí. Violencias sexuales están ocurriendo ahora. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y la campaña ultra conocida, que no sé si la conocéis, pero... Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de zona venía fuimos mi amigo de las Camonex. Eso es trucaje. Eso es trucaje. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre me cacho con chicas muy borrachas. Esto no es curso. Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual. ¿Quién? ¿Yo? Oye, hablando del vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. ¿Quién? Ese juego relacional está condenado por darle un puñetazo a su mujer. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos sido, entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Vale. Y esto es todo lo que tenemos. Y todo lo que nos encontramos. Entonces, claro, la idea cuál es, que en términos generales necesitamos entender la complejidad de los discursos que se están construyendo. Porque además son discursos que comparten espacios, ¿no? Y eso lo vemos perfectísimamente, insisto, la investigación que estamos haciendo ahora es súper obvio. Hay de repente unos posicionamientos que están bastante polarizados y hay una parte que tiene que ver con un corrimiento hacia los posicionamientos polarizados y sobre todo los que están relacionados con los posicionamientos más conservadores y más machistas en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos una situación de gran polarización y también una situación de gran confusión, porque además esto lo ven, ¿no? Lo ve la gente en solitario, ¿sabes lo que quiero decir? No nos juntamos y vemos los vídeos y hacemos este tipo de análisis como estamos haciendo ahora, sino que en términos generales tú los vas viendo y es con el chirimiri que te va calando, ¿no? Y entonces en términos generales hay varios factores que explican, ¿no?, la estructuración de esa masculinidad hegemónica y cómo esa construcción de la masculinidad hegemónica hace, sí, que en términos generales existan determinados comportamientos, ¿no? El primero sería la parte que tiene que ver con la socialización diferencial, que ya lo he comentado antes, los hombres como centrales y autorreferentes y las mujeres como no centrales y como no autorreferentes, y entonces en ese sentido a esto habría que darle como una vuelta. Y seguimos estableciendo esa parte que tiene que ver con la masculinidad hegemónica, esa socialización diferencial, ¿no?, como los hombres como centrales y como héroes, que diréis en plan, pues esto no es así. Y os diré, pues sí que es así, que me dejas saber.
sí que es así. Porque fijaros lo que nos encontramos. En una situación de violencia, si una mujer está conmigo, yo la verdad, o sea, es que la entreno. Yo le digo, mira, si estamos en la calle y pasa esto, yo te digo que corras y corres, digo que te calles y te callas. Porque el que se va a matar soy yo. Si quieres que yo te proteja, tú te callas. Entonces, lo que yo diga, porque no puede haber responsabilidad a la hora de proteger sin autoridad. Eso es una quimera. O sea, queréis hombres protectores que os protejan en situaciones, aprender a obedecer en esas situaciones. En una situación de... Podemos decir, no, hombre, no, pero eso era antes, ¿no? Eso era antes. El Fari, con el hombre plan Bringue. No, eso era antes, no, perdona, pero es que este es un Red Pill, este es un tipo que tiene un programa, tiene un podcast que tiene muchísimos millones de seguidores y seguidoras también, y es bastante interesante porque esa construcción de la masculinidad hegemónica asociada a hombres heroicos, ¿no? Que nos protegen y que en términos generales toman la iniciativa y en muchas de las ocasiones esta es el constructo, por así decirlo, más hegemónico, ¿no? que tenemos, que la iniciativa, que bueno, sería esto. Y su contrapartida es otro tipo de mujeres que vuelven a ser otra vez las princesas salvables porque la tendencia es a un posicionamiento bastante conservador, ¿no? Asociado a las buenas y a las malas. ¿Renunciaríais a las redes sociales por vuestra pareja? No, depende de la pareja. Espera, un segundo. Si es un hombre que, para empezar, sé que va a ser mi futuro esposo, alguien que se encarga de tratarme como merezco. Vale. Fijaros a qué juegan, mirad. ¿Renunciaríais a las redes sociales por vuestra pareja? No, depende de la pareja. Este tipo lo que hace es, tiene este podcast que digo, y entonces está él y algunos de sus colegas, ¿no? Que son un poco mujeres, de hombres, mujeres y viceversa, es lo que yo creo, ese estilo, para que nos entendamos, ¿vale? Con pensamientos bastante manufacturosféricos. Y entonces lo que hacen es invitar a mujeres que tienen pensamientos bastante parecidos a los suyos o que están en la cuerda de dinámicas bastante similares, y luego invitan a alguna mujer joven feminista a la que apalean, literalmente, ¿vale? Y si os fijáis, mirad cómo construyen incluso la producción, ¿sí? Porque en términos generales colocan a esta mujer, a esta chavala con ese traje como chaqueta Chanel, ¿sabéis a lo que me estoy refiriendo? Y ella tiene un discurso muy claro, que cumple mucho más con el canon estético hegemónico, ¿no? De la mujer socialmente deseable, y abajo tenéis a la feminista, en la diversidad. ¿Entendéis a lo que me estoy refiriendo? Por la ropa que lleva, por el cuerpo que tiene. Entonces, esta es la construcción del discurso que también se realiza, que no es baladí, ¿entendéis a lo que me estoy refiriendo? Que de repente pongo las dos fotografías en comparativa, una arriba y otra abajo. O sea, que esto en publicidad se utiliza muchísimo, que ya sabemos cuáles son los indicadores, ¿no? Y entonces, la de abajo dice que no dejaría, que no... Si es un hombre que, para empezar, sé que va a ser mi futuro esposo, alguien que se encarga de tratarme como merezco y que me está proveyendo en plan paz, tranquilidad, que sé que puedo confiar en él, que si pasa cualquier cosa sé que va a estar ahí, que me apoya en mis proyectos y puede estar en paz. Si realmente le supone un problema a nivel pues de que lo está pasando muy mal o que prefiere algún tipo de ser un hombre un poco más conservador, yo creo que sí. ¿Renunciaríais a las redes? Imaginaos lo que supone renunciar a las redes sociales. Supone renunciar a una parte muy importante de tu socialización. ¿Entendéis a lo que me estoy diciendo ahora mismo? Entonces, claro, estos son los tipos de discursos. Claro, la masculinidad hegemónica se construye en binomio. O sea, la masculinidad hegemónica se construye en dominación frente a la feminidad, ¿no? Hegemónica que se construye en sumisión. Esta es un poco la idea que actualmente, ¿no? Se está rearticulando discursivamente dentro de las dinámicas sociales que tenemos. Y esto nos lleva a situaciones asociadas, ¿no? A esta parte que tiene que ver... 3 minutos. Vale. Voy a callar. Entonces,
Esto está relacionado con que esa masculinidad hegemónica se permea, ¿no?, en esa socialización diferencial que hemos dicho. Esa socialización diferencial asociada a la masculinidad hegemónica y la feminidad hegemónica se permea en el modelo sexual y en el modelo relacional, que es un modelo de sexualidad muy masculino en el que las mujeres se insertan. Y en términos generales, no es el debate de los años 60 sobre si la liberación sexual de las mujeres en realidad las liberó, o si en términos generales la liberación sexual de las mujeres en muchas de las ocasiones lo que hizo es que hubiese muchas más mujeres sin cuestionar el fondo del marco del modelo de sexualidad, quisiese mantener relaciones sexuales en las que el placer central es el de los varones, ¿no? También está relacionado con el modelo asociado a la utopía romántica y también está relacionado con todo el tema de la permisividad. Y aquí sí que me gustaría hablar de dos cosas que están relacionadas con el tema del consentimiento, lo voy a focalizar en eso, que claro, que el consentimiento está socialmente construido y entonces el consentimiento no viene de la nada, ¿no? Y entonces aquí tenemos a Clara Serra hablando de si en realidad lo que hacemos es una aceptación voluntaria, si eso que quiere decir es que, vale, aceptas, ¿no?, pero en realidad no es un sujeto deseante, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con la construcción de las mujeres como seres centrales y autorreferentes, ¿no?, que sería un poco la línea hacia la que nos deberíamos dirigir, hacia la que nos gustaría dirigirnos, ¿no? Y que ese consentimiento también se ha estructurado en la época de la modernidad, asociado a sus diferentes valores, y que entonces aquí tendríamos que hablar un poco sobre todo el tema de la existencia femenina, ¿no?, que está relacionado con esta parte de cómo en muchas de las ocasiones las mujeres, dentro de esa situación de no poder, ¿no?, estructural de no poder, tenemos bastantes dificultades para decir que ¿no? Y entonces en ese sentido el consentimiento se establece desde un lugar en el que no se toman en cuenta las dinámicas estructurales que en muchas de las ocasiones condicionan la manera que tenemos de entendernos o de establecernos en el propio mundo, ¿no? Y otra cosa también que creo que es importante es la desresponsabilización de los varones de sus propios actos. En muchas de las ocasiones, analizando la violencia, como habéis visto, la parte que tiene que ver con la burla o la mofa respecto a las feministas o los cuestionamientos que hacen respecto a las relaciones de poder en sus vínculos más cercanos o incluso los vínculos más macroestructurales, y la responsabilización de ellas, o sea, es decir, la responsabilidad es vuestra. Y si os pasan esas cosas es porque habéis bebido, porque os habéis drogado, porque habéis salido, porque la habéis calentado, porque en términos generales no os controláis, ¿no? Tiene que ver con esto. Y además de todo eso, la última cosa, con esto ya termino, está relacionada con todo el tema del pacto entre varones. Que los varones tienen un pacto, ¿no?, asociado a esta masculinidad hegemónica, que está relacionado con la tarjeta VIP de la que hablaba Luis Bonino, pero también está relacionado con la gran dificultad que tienen de poner en cuestión esta parte de la violencia que ellos o otros hombres ejercen contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido es bastante difícil romper la fraternidad en la que están inmersos. Y por eso mismo bromean, se ríen de las mujeres cuando se quejan o cuando están, ¿no? Y en muchas de las ocasiones a esto habría que darle también como una vuelta, ¿no? O sea, es un elemento bastante importante en el trabajo que entendemos que se debe hacer ahora mismo respecto a la violencia sexual y los hombres, y por supuesto relacionado con la masculinidad hegemónica, pero esa masculinidad hegemónica va en binomio con la feminidad hegemónica, y esto tampoco lo podemos perder de vista. Y no me da tiempo a más.